Carmen Aristegui, CNN, México. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos en este viernes. El Papa Francisco en el centro de la atención mundial con estos mensajes que ha dado a lo largo de los últimos días en La Habana, Cuba, en la Plaza de la Revolución, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Madison Square Garden, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Todos estos días y horas en donde hemos seguido paso a paso a Francisco, este Papa que está planteando asuntos de importancia en el mundo. Jorge Mario Bergoglio, padre, hoy Papa de origen argentino, que ha tocado muchos temas y asuntos de gran relevancia. De eso queremos hablar esta noche en CNN, dar seguimiento precisamente desde el análisis, desde la perspectiva crítica de lo que significa esta presencia pública con alcance mundial del Papa Francisco. Está aquí Bernardo Barranco, a quien siempre le agradezco que esté dispuesto para hablar con CNN sobre estos temas. Gracias, Bernardo, sociólogo de las religiones y director del Centro de Estudios Religiosos. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Y gracias a la doctora Jessica de Alba Ulloa. Jessica es experta en temas internacionales y vaya que si se abarcaron los temas internacionales, porque la agenda está llena de temas en estos mensajes del Papa Francisco. Jessica, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Jessica forma parte de el área de Relaciones Internacionales, de Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac en México. Bueno, pues ahí está, un personaje que desde luego atrapa la atención por muchas razones. ¿Cómo definir, Bernardo, esta incursión del Papa Francisco en tantos temas, en momentos clave? Desde luego el acercamiento Cuba, Estados Unidos cruza, entre otras cosas, precisamente por la intervención del Papa. Los temas que abordó en la Asamblea General de la ONU el día de hoy, bueno, te doy a escoger. ¿Por dónde empezar? Mira, creo que es una de las visitas más delicadas del pontificado de Francisco, por todas las implicaciones políticas que hay detrás. Es más que pastoral, fue una visita política. En Cuba,
y en Estados Unidos. Y sobre todo en Estados Unidos es particularmente complejo porque hay muchos detractores. Las políticas que ha impulsado, el lenguaje, la actitud, la encíclica, ha provocado que sectores conservadores en Estados Unidos, aliados con sectores de la propia Iglesia, sobre todo en términos republicanos, lo está enfrentando, lo enfrentó públicamente desde hace varias semanas. De tal suerte que la atmósfera fue creando realmente una expectativa muy grande sobre qué es lo que iba a decir, cómo lo iba a decir y en dónde lo iba a decir. Esta es una primera cuestión. Yo creo que el Papa utilizó en un momento muy oportuno lo que podríamos llamar la pastoral gesticular. A ver. Es decir, los gestos. Sí. La pastoral de los gestos. Esos gestos que dicen más que 1000 palabras, mensajes, discursos. Andar en un coche chiquito, parar el convoy e ir con una niña oaxaqueña, niña que se acerca, ¿no? Bromear con los niños, decir que los más importantes en la plaza afuera del Capitolio eran los niños, ¿no? Es decir, ese tipo de actitudes es lo que a mucha gente le convence. Y había un sector importante que estaba reacio. De tal suerte que, digamos, este primer apunte iría a que el Papa llega a Estados Unidos creando una gran expectativa, con un discurso desde el sur. Es decir, un Papa desde la periferia que trae esta sensibilidad. No Juan Pablo II, que venía de este-oeste, una perspectiva ideológica, un Napoleón, digamos, conquistador frente al socialismo, o un intelectual erudito frente a todo lo que era el problema de la secularización. No, este viene con una sensibilidad de los países pobres. El Francisco viene con una sensibilidad desde lo que llamaríamos con el lenguaje antiguo el tercer mundo, y coloca grandes temas, ¿no? Con suavidad, con inteligencia, diríamos con simplicidad, y que llega y que toca, enchufa con la clase política norteamericana y con la opinión pública internacional. Me parece un Papa audaz que hasta el momento, ya pasó lo más difícil, ha sido un verdadero triunfo político, que era lo que estaba buscando. Jessica de Alba, ¿cuál es tu análisis? Bueno, yo tengo una lectura un poco diferente de lo que dice Bernardo, porque empezamos a escuchar a un Papa Francisco crítico, muy crítico del capitalismo y del consumismo. Y luego llega y aquí dice, bueno... ¿Por la encíclica? Sí. En la encíclica es una crítica del capitalismo moderno, feroz y que acaba con las sociedades, etcétera, y del consumismo. Entonces, claramente eso sí es un ataque a una buena parte de la ideología norteamericana. Pero cuando viene aquí, no critica el capitalismo, uno en Estados Unidos no va a criticar el capitalismo, habla sobre el consumismo, pero además esto le ha llevado el enfrentamiento, como lo decía Bernardo, con algunos sectores del Partido Republicano, en el sentido de, bueno, porque si es el sistema del capitalismo el que nos ha permitido ser la primera potencia en el mundo, ¿por qué viene este Papa a criticarlo? Pero además, cuando llega aquí, le da una razón a los republicanos en decir, yo estoy por la familia, estoy contra el matrimonio entre las personas del mismo sexo, y también le da lo suyo, estoy a favor de la migración y todos tenemos todos que pensar que venimos de algún lado y que todos somos migrantes en este sentido. Entonces, sí trae un discurso del sur, de un país en vías de desarrollo del tercer mundo, pero no estoy tan segura, o no he leído yo, que se enfrente de esta manera a los republicanos en específico, a lo mejor sí a Estados Unidos como país capitalista, consumista en su conjunto, ¿no? Bueno, déjenme, Jessica, Bernardo, hacer una pausa y regresamos. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene en lo material 3 nombres: techo, trabajo y tierra.
y un nombre en lo espiritual, libertad de espíritu, que compromete la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Bueno, regresamos en este análisis de lo que Francisco está diciendo en estos días y horas, particularmente el discurso de hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. A ver, yo no sé si te entendimos bien o no, Jessica de Alba, pero medio se entendió que planteaste la idea de que Francisco era un papa anticapitalista o algo parecido. Es un papa anticapitalista, pero es un crítico del capitalismo como se ha llevado a ultranza y lo dijo hoy en el discurso ante Naciones Unidas, que hay una necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas en su conjunto, las instituciones financieras internacionales, las mencionó por nombre. Entonces, ahí más lo previo, pues sí es una crítica muy, muy dura al capitalismo. Bernardo Barranco, de lo que dijo Jessica. Yo no estoy de acuerdo con Jessica, yo creo que sería interesante ver un poco la historia y la tradición de los papas. En el avión le dijeron, oiga, ¿es usted comunista? ¿Por qué es usted tan anticapitalista? En el avión, los reporteros. ¿Es usted comunista? ¿Es usted comunista? Y dijo, pareciera para algunos que he ido o he rebasado fronteras, pero me ciño a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes me demuestran que yo he rebasado 1 centímetro de la doctrina, podría aceptarlo. ¿Qué significa esto? Es decir, la doctrina social de la Iglesia nace precisamente como un corpus frente a una pérdida de identidad ante la modernidad racional, atea, científica, cientificista. Y por lo tanto, entonces, es un corpus que rechaza algunos principios. Anteriormente rechazaba hasta la libertad, por ejemplo, rechazaba la razón, la ciencia, ha ido modificándose. Y en ese sentido el Papa tiene razón. El Papa, tanto al socialismo, Juan Pablo II le dio con todo utilizando la doctrina social de la Iglesia, como el Papa Francisco le puede dar con todo al sistema capitalista utilizando la misma doctrina social de la Iglesia. Cuando se cae el muro de Berlín, digamos, este Napoleón de la fe que fue Juan Pablo II, dice, en este momento el enemigo ya no es el socialismo, pero están muchos aspectos culturales en la práctica civilizatoria del sistema capitalista que hay que cuestionar, que después Ratzinger lo retoma con mucha fuerza en la cuestión del relativismo. Y en ese sentido, el cuestionamiento del capitalismo dice, si es un capitalismo con un rostro, con un sentido humano, puede ser aceptable. Pero si hay una dictadura de mercado, entonces ese capitalismo es inaceptable. Dicho por Juan Pablo II. Es decir, el Papa Francisco no se separa de una tradición de la Iglesia. Son acentos. Juan Pablo II era la confrontación este-oeste. Benedicto XVI, el tema central era Europa y el relativismo, la secularización. El Papa está la sensibilidad de los pobres y del tercer mundo. Pero ninguno de los tres se ha desviado. Entonces, son los acentos con los cuales se maneja. Lo que pasa es que afuera sí crea ruido. Por supuesto, entre los republicanos, los conservadores. Y no solamente afuera, adentro también de la Iglesia, la curia está muy incómoda, sectores de la curia con Francisco. Por eso la importancia de este viaje, que se fortalece y llega para el sínodo sobre la familia y llega para su reforma de la curia,
un papa fortalecido, vitaminado, con mucha fuerza, que le da mucha legitimidad a sus iniciativas. Decías, Jessica, algo importante en el corte, déjame retomarlo, porque al final este papa efectivamente no ha dicho con todas sus letras algo relativo a que se acepta el divorcio, por ejemplo, pero se ha flexibilizado la posibilidad y les hará menos pesadilla a quienes quieran hacerlo con trámites tortuosos, etcétera. El tema de los homosexuales, si bien no ha dicho una disertación profunda sobre el tema, sí queda aquello de quién soy yo para, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas que tú estabas comentando sobre el ser papa. ¿Hasta dónde el papa puede ir rompiendo códigos y fronteras y doctrinas precisamente sobre los temas de debate moderno? Esto que a lo largo de mucho tiempo fue distanciando, hay que decirlo, a las sociedades modernas con la propia Iglesia Católica. Este papa surge de una crisis importante de la propia Iglesia Católica a raíz fundamentalmente de grandes escándalos sobre pederastia clerical, encubrimientos institucionales y esta doctrina que, bueno, al final de cuentas no empata con lo que sociedades modernas tienen como realidades instaladas. ¿Este papa puede transformar hasta dónde a la propia Iglesia Católica? Yo creo que sí, efectivamente entra con un gran ímpetu de reforma dentro de la Iglesia y se le podría ver como dentro de los liberales, ¿no? Pero yo digo que... Bueno, si los periodistas le preguntaban si era comunista... Si era comunista, claro, bueno, sí, es claramente... Antipapa, le preguntó, ¿esto es un antipapa? ¿Esto es un papa antipapa? Y dijo, no. Y dijo, pues no tanto, porque no lo puede ser. En realidad es una institución, o sea, el papado es una institución y él tiene que ceñirse a ciertas normas muy establecidas en la Iglesia desde hace muchos siglos. A ver, pero ¿hasta qué punto lo va a hacer y qué tipo de normas? Bueno, es que creo que ahorita hemos visto que efectivamente sí entra con un afán de muchos cambios y menciona, por ejemplo, a ver, ahora las mujeres que están divorciadas van a poder comulgar, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, ¿pero cómo? Si eso no se puede. Bueno, el Papa dijo, yo no les voy a decir que no lo hagan, ¿no? Si ellas están tranquilas con su conciencia, que vayan y comulguen. Pero no puede ir... es un paso bastante notable, Es un paso grande, bastante por supuesto. Notable. Pero de ahí a realmente decir, bueno, a ver, la base de la Iglesia es la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ese matrimonio solo se disuelve con la muerte. De ahí a decir, las divorciadas pueden comulgar, o los divorciados, a decir, vamos a aceptar realmente el divorcio como una práctica común, yo lo veo bastante lejano. Vamos a aceptar el matrimonio de homosexuales, lo veo todavía más lejano, y adopciones, etcétera. Igualmente el tema del aborto, que por supuesto que nunca va a estar dentro de los temas de la Iglesia. O sea, puede flexibilizar hasta cierto punto, y lo dicen los discursos. Lo dijo hoy en Naciones Unidas, lo dijo ayer en el Congreso de Estados Unidos, pero no puede ir más lejos que esto. ¿Será un papa reformador, no revolucionario, digámoslo así? Okay. Mira, yo lo que creo es yo estaría en principio de acuerdo si el Papa tiene límites. ¿Te importa, no, para no interrumpir tu idea? Déjame hacer una pausa y regresamos con la idea completa. Claro. Volvemos en un instante. Porque si no sabes... La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Entramos en la parte final, regresamos en esta mesa analizando y discutiendo los discursos, el mensaje de Francisco en estos últimos días y horas. Volvemos. Sí, una cosa ñoñísima. Por eso nadie los ve. No te vayan a grabar y luego... Bueno, se nos acabó el tiempo ya, nos faltó tiempo, nos faltan minutos en este programa. Jessica, Bernardo, con 1 minuto y medio cada quien, ¿con qué cierras? Mira, yo creo que el éxito que ha tenido Francisco, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en la ONU, es porque Francisco
plantea con mucha audacia y con mucha agudeza la resignificación ética de la política. Es decir, a los congresistas rudos, duros, pragmáticos, los simbra. Y no los simbra con grandes discursos, sino con un planteamiento relativamente sencillo. Es decir, la política no solamente es la conquista o mantener el poder, es el reino del derecho, obligaciones, normatividad, pero al mismo tiempo es un servicio desde una perspectiva ética y por supuesto también religiosa para los creyentes. Entonces, por lo tanto, Francisco, y lo mismo utiliza en la ONU, es decir, él cuestiona diciendo, la ONU ha hecho cosas muy importantes, pero debería ir más allá en estos momentos. Y les dice, ¿no? que lo que el Consejo Entonces, General... para mí el éxito de Francisco es como el regreso a lo básico, es decir, a que la política no solamente es una cuestión de poder, sino en este triángulo derecho es plantear el tema de lo ético, de la ética. Y esto fue lo que cimbró a muchos parlamentarios, que algunos lloraban y otros estaban ahí rasgando. Claro, pueden ser lágrimas de cocodrilo, pero lo cimbró, conectó. Y para mí eso es muy importante. Entonces, creo que ahí Francisco se lleva un punto. Su agenda fue muy amplia, ciertamente, pero el mensaje central es esto. Es decir, el regreso de ese político pragmático, de esas visiones a veces demasiado, digamos, rudas de terreno, a una perspectiva menos pragmática, con una dimensión que va sobre todo al servicio del ser humano y, como él mismo lo ha dicho, al servicio de los pobres, etc. Para México me quedo con 3 temas que los planteó en los 2 estrados. Uno, el tema de inmigración, esto me parece clave, además insistió. Otro, el tema del narcotráfico, que fue muy fuerte su planteamiento, ¿no? Pobre el combate al narcotráfico. Y en el Congreso dice, y el tema de armas, de venta de armas, es con el lucro, con el dinero de la sangre de muchos inocentes. Son 3 temas que a nosotros en México nos toca de manera muy, muy fuerte. Nos queda una frase prácticamente. ¿Con qué te despides de este programa, Yo Jessica? creo que simplemente estar de acuerdo con la última intervención de Bernardo y nada más añadir el Con todo lo concepto... demás no, solo la última Bueno, la intervención. última más que lo demás. Solo eso, dije. Pero el concepto de responsabilidad social que usó justamente ayer en el Congreso de Estados Unidos, de decir responsabilidad social de los líderes, de quienes toman las decisiones en Estados Unidos, porque es la potencia mundial, y en todo el mundo, ¿no? Pues se acabó el tiempo. Jessica de Alba, Bernardo Barranco, a los 2 gracias por estar aquí esta noche analizando estos discursos, esta presencia de Francisco a nivel internacional. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hasta mañana. Que descanse. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión. Soy Carmen Aristegui, CNN, México.